Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo en su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En estos momentos damos lectura a la Sagrada Escritura. La se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, del 10 en adelante. Capítulo 6 del libro de Efesios, del versículo 10 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de todas las armaduras de Dios, para que podáis soportar contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad todas las armaduras de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, vestidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apreto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo tiempo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo a nuestro del Evangelio de Jesucristo, y al ministerio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con todo Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esta tu palabra. Síguete glorificando en la fiel audiencia, Señor, y en todos los hogares, en todas las naciones y los gobiernos. Ten misericordia y llévale paz, Señor, y que puedan ver que solamente todo está a través de Jesucristo, la paz y el gozo y la alegría. En el nombre de Jesús te lo pedimos ahora y siempre. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En este momento queremos visitar el tema que tenemos: teniendo confianza y fortaleza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga bien, teniendo confianza y fortaleza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba pasando por muchísimas dificultades, luchas, persecuciones. La familia estaba desbarandada, los matrimonios. Había infidelidades. Habían falsos maestros, falsos líderes, falsos judíos, que se metían y dividían la iglesia. Entonces, el problema era que el mismo Satanás había usado a todas estas personas para destruir la fe de muchas personas. Que eso es lo que dice Pablo ahí en el capítulo 4 de 1 de Timoteo. ¿Entiendes? De verso 1 en adelante dice que muchos van a apostatar de la fe, o sea, negar la fe, dejar el camino por la hipocresía de mentirosos y de falsos maestros y doctrina de demonios, que por la hipocresía de mentirosos prohibirán casarse y atenerse al alimento que Dios creó. ¿Entiendes? O sea que muchísimas cosas se metieron en esta iglesia, y por eso Pablo ahora les deja ver que la lucha no es con carne y sangre. En este versículo 10 de este capítulo 6
dice que la lucha no es con carne y sangre. Por eso es el tema. Teniendo confianza y fortaleza en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay confianza, no hay fortaleza, no hay seguridad, no hay protección. Porque la lucha no es humana. Dice aquí, nuestra lucha no es con carne y sangre, o sea, humano, sino contra principados de la tiniebla. Y da una lista de cuántas cosas es dirigida por Satanás y que están en los aires. Como estamos viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos, la iglesia le queda poco tiempo aquí, entiende, la tierra, pues Satanás quiere destruirla. Porque recuerden, el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Ahora, ¿quién es la iglesia? ¿De qué está compuesta la iglesia? La iglesia está compuesta de familia, padre, madre, hijos, esposo, esposa, ¿entiende? Hermanos, hermanas. Entonces, la iglesia se compone de familia. Entonces, ¿qué hace Satanás? Se mete a la familia, destruye a la familia. Si la familia está destruida, la iglesia está destruida. ¿Ustedes ven dónde está el problema? Entonces, Satanás no quiere que Dios se lleve la iglesia. Por eso se trata de traer divisiones. Aún en las mismas congregaciones, en los mismos concilios, hay divisiones, hay pleitos, hay contiendas. Pero es el enemigo que se mete, recuerde. La lucha no es con carne y sangre. Y ahí es que tenemos que tener la mente espiritual, la mente de Cristo. Lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Que tenemos la mente de Cristo. El verso 14 de ese capítulo 2 de 1 Corintios dice, entiende, y es muy importante que lo entienda, amigo televidente, que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, como él es natural, como él es humano, no tiene la mente de Cristo, ¿entiende? Pues no entiende las cosas espirituales. Mas dice el versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. ¿Te ve? Entonces tenemos que ser espirituales. Entonces Satanás, como no es espiritual en el contexto santo, sino que es mentiroso, pecador, tentador. Recuerden que la gente perfecta era Adán y Eva. Cuando Dios lo creó perfectamente. Eran santos y hablaban con Dios, ¿te ves? Porque el pecado separa al hombre de Dios. Entonces Adán y Eva eran perfectos, no conocían pecado. Dios le advirtió, Dios le dijo, de todos los árboles pueden comer, pero de este que está aquí no pueden comer, porque el día que comieren van a morir. Entonces, en aquel tiempo no había muerte, no había enfermedad, no había problema, no había calor de nada. Todo era paz, era armonía, porque era la presencia de Dios. Pero vino Satanás, como no sabía, trató de engañar, porque Satanás fue lanzado del cielo a la tierra. ¿Entiendes? Porque se encontró pecado en él. Entonces aquí vemos nosotros donde Dios le deja saber. Y por eso Dios crea la familia. ¿Entiendes? Y la creó que a imagen y semejanza de él. Y Dios es perfecto, Dios es santo. Así que si la creó a imagen y semejanza, el hombre era perfecto, era santo, era justo. Porque estaba en Dios. Fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Con sabiduría, con intelecto, con inteligencia, con amor, con ternura, con unidad, con mansedumbre, santidad. Todas esas cosas Dios lo creó al hombre. Pero entonces Satanás se mete a la casa mientras Adán estaba trabajando, poniéndole nombre a los animales y trabajando en la tierra, ¿me entiendes? Encontramos que Satanás se metió a la mujer, entró a la casa allí y le metió mentira y engaño, porque quería saber cuál era el árbol que Dios había prohibido. Y le dice, oiga bien la astucia, así que tengan cuidado. Cuando viene una persona a ustedes, ¿entiendes? Con astucia, ¿me entienden? Meterle cosas para que ustedes entonces hablen. Debe que ese es el problema. Siempre he dicho que la mujer es muchas palanchinas que habla, porque como tiene confianza, la mujer, ¿me entiende? Entonces ella pues habla mucho, ella cree que estas personas son confianzas, pero no, tienen que abrir los ojos. Porque por eso que no era la serpiente, porque la serpiente vino, pero no era la serpiente. Era Satanás en la serpiente. Y comenzó a hablar. Con que Dios ha dicho que de todos los árboles no pueden comer. Y la mujer le dijo, no. Dios dijo, de todos los árboles podemos comer. Pero, óigame bien, de este. Entonces la mujer se acercó, lo tocó, cogió, ¿entiendes? De este que no podemos comer. Váyanse al capítulo 3 de Génesis para que se den cuenta, la astucia de Satanás. Entonces Dios le había dicho que no te acerques, no toques, no cojas, no comas. Pero ella inocentemente fue engañada. O sea, hay que entender eso. Entonces ella cogió del fruto
le llevó a su esposo porque se amaban, ¿entiendes? Adán no podía rechazarla a ella porque lo que Dios da lo da bueno y la mujer era buena. ¿Tú ves? Y la sacó de la costilla, debajo de los brazos y al lado del corazón para que la amara. ¿Usted ve dónde está el punto aquí? Entonces Adán no podía rechazarla. Él cogió del fruto. Ahora cuando comieron, reconocieron que estaban desnudos. Usted ve aquí el problema que era astuta satánica para reservar al hombre en contra de Dios. Por eso que tenemos que tener cuidado con las amistades disque que vienen a nosotros, que son amigos, que son amigas. No, cuídese. ¿Entiendes? Como dice un dicho allá afuera, que amigo es el ratón del queso y se lo come, lo roba, ¿me entiendes? Debe que se mete por donde quiera, porque no tienen hueso. Y comen todo lo que hay, ¿me entiendes? Y dañan, son dañinos. Entonces es muy importante que entienda, donde se mete un ratón, ¿entiendes? Eso pasa en la familia, cuando se meten personas con malas costumbres dirigidas por Satanás, destruye. Por eso no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, con huestes satánicas en las regiones celestes. Es muy importante. Nuestros primeros padres pecaron porque Satanás se hizo amigo, lo engañó, se vistió de una serpiente. Entonces separó al hombre de Dios. Cuando Dios vino buscando a sus amigos, Adán y Eva, y no lo encontró en el lugar que estaban acostumbrados, comenzó a llamarlo: Adán, 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 ¿dónde está? Déjeme decirle algo, Dios lo sabía, pero Dios quería que el hombre diese la cara. Dios sabía que el hombre iba a pecar, por eso se lo advirtió. Pero ahora Dios quiere que sea responsable, que confiese, porque son amigos. Solo que el pecado lo ha separado, se escondieron, cosieron hoja de higuera. Mírese el tema, voy y repito el tema. Teniendo confianza y fortaleza en Cristo Jesús. Porque es el único que nos puede a nosotros ahora dar la confianza de que no nos va a engañar. Porque el Señor es la verdad. En Juan 8:32 dice: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces aquí Satanás es la mentira. En el capítulo 8, verso 44 en adelante de San Juan, ¿entiendes? Dice que Satanás es padre de mentira. Y engaña, engañó a nuestro primer padre. Cuando dice Adán: Señor, estoy desnudo. Oye bien, estoy desnudo. Tuve miedo y me escondí. Dios le dice: ¿qué? ¿Comiste del árbol que te dije que no comiera? Sí, Dios sabía. Sabía todas las consecuencias y resultados. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Sí. Él no se está disculpando, ni está poniendo excusa, ni está acusando a la mujer. No, está diciendo la verdad. Puede que dio la verdad y hay que hablar con la verdad y Dios sabe ya. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y fue así. Dios fue Dios de la mujer, porque Dios solamente no va a escuchar la voz de uno, tiene que escuchar la voz de los dos. Mujer, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho mujer? Ella confiesa también. La serpiente me engañó. ¿Usted ve? Ella lo dijo. La serpiente me engañó y yo comí. Fue engañada. Ella no lo hizo porque quería. La serpiente lo engañó. O sea, Satanás. ¿Entiende aquí? Ahora, la mujer pierde la confianza. Dios la castiga. Y le dice, entiende, que te voy a multiplicar los dolores. Y con dolor dará a luz tus hijos. Al hombre le hizo también lo mismo. Le dice: ahora con el sudor de tu frente te va a mantener. Ahora pues, y maldita sea la tierra. ¿Sí? Maldijo la tierra. Ahora tienen que trabajar. Ahora tienen que sudar. Ahora la tierra no va a dar su fruto. ¿Sí? Ahora va a tener que arar la tierra y trabajar fuertemente para poder cosechar. Y la mujer ahora, de antes no tenía dolor. Ahora va a multiplicar, va a darle dolores y se lo multiplicó. Y le dio más condena. Pero la serpiente la maldijo. Oiga bien, Dios maldijo a la serpiente, que es el diablo, y dice: con el sudor de tu frente, le dice al hombre, te va a mantener. Pero tú, le dice a la serpiente, tendrás que mantenerte con el polvo de la tierra y te arrastrarás toda tu vida. ¿Ves? De antes la serpiente, ¿entiendes? Volaban, tenían alas. Tenían patas y caminaban, ¿entiendes? Como hoy en día hay animales, bestias, ¿entiendes? Que caminan, tienen alas.
¿sí? El dragón, ¿entiendes? Que es tipo de Satanás, tiene pie en cuantas cosas, ¿entiendes? Pero todos esos animales de antes podían comunicarse rápidamente, no se arrastraban, porque arrastrarse significa demoralización, suciedad, impureza, castigo. Entonces por eso la serpiente se arrastra. Pero note bien que Dios ni maldijo al hombre ni a la mujer. Solamente maldijo a Satanás, la serpiente, y maldijo a la tierra. Solo para que se dé cuenta. ¿Y qué hizo Dios? Que mató a un cordero, vistió a nuestro primero padre, porque ellos se habían hecho delantales de higuera, de un árbol de la higuera. Escogieron las hojas y eso se seca, pues ya Dios maldijo todo. Iban a tener frío, iban a tener calor, iban a tener cuantas cosas, pues necesitaban algo que los protegiera. Por eso Dios los cubre a ellos. Se derrama la sangre de un cordero que representa a Jesucristo. Cristo Jesús es el que nos limpia de todo pecado. Él murió y resucitó por nuestro pecado. Pues por eso aquí vemos que nuestra confianza y nuestra fortaleza solamente está en Cristo Jesús. Recuerden, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia está compuesta de familia. Pues todo Satanás se mete a la familia para destruir la familia, lo que hizo con nuestro primero padre, que lo destruyó, ¿me entiendes? Porque Caín, que era el hijo mayor, Satanás se mete a él y destruye y mata a Caín, a su hermano, por solo y envidia, mata a su hermano Abel, destruye a la familia. Entonces, ¿a quién se va a llevar Dios? Si la iglesia está compuesta de familia y Él viene pronto por la iglesia, y si la familia está destruida, ¿a quién se va a llevar el Señor? ¿Te ve? Por eso es que hay un remanente. Hay un remanente que Dios mantiene. Por eso la confianza y la fortaleza está en Cristo Jesús. Amada familia, amado esposo, amada esposa, abran los ojos para que no comience su hogar como en los tiempos de Adán y Eva, o como en los tiempos de Noé, que Dios tuvo que destruir aquel mundo con agua, con un diluvio que nunca había llovido, ¿entiendes? Y solamente 8 personas se salvaron, porque hallaron gracia delante de Dios. ¿Ves? Confianza y fortaleza está en Dios. El mundo estaba en pecado, muerto en delitos y pecados. Satanás había destruido. O sea, que es muy importante que usted entienda aquí lo que está pasando hoy en día. Pero también Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, ciudades vecinas, por cuanto pecaron ante Dios. Había una inmoralidad, había una corrupción. Pero Dios le había dicho a Noé, no voy a destruir más con agua. Y puso en el arco iris, no más agua. Ahora va a ser fuego y azufre. Por eso es que es muy importante que entienda. Este mundo va a ser destruido con fuego y azufre. ¿Entiendes? Ahora Dios va a destruirlo. Por eso se va a llevar la iglesia. Recuerde, la iglesia está compuesta de familia. ¿Pertenece usted a la iglesia de Jesucristo? ¿Entiende? Tiene que ser lavado por la sangre de Cristo. Tiene que tener las armaduras para que Satanás no entre. Mire aquí, vamos a leer algunos versículos desde versículo 10. Estamos en Efesios 6, del 10 en adelante. Mira aquí lo que dice Pablo a todos los hermanos de Éfeso. Le dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oiga bien, no dice en el gobierno, no dice en el dinero, no dice en el trabajo, no dice, entiende, en los vecinos, no. Dice en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Usted ve? No en el presidente, no en los reyes de la tierra, no en los doctores, no en la ciencia médica. No se fortalezca. No, que yo estoy enfermo, que voy aquí al médico. No ponga su confianza en eso. Porque ellos mismos van a morir. Porque la lucha no es con carne y sangre. Usted está peleando con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su padre. Tiene lucha con el compañero de trabajo, con los supervisores, con los empleados. Tiene lucha con las agencias sociales. Esa lucha no es con ellos. Ellos son los que están trabajando, pero Satanás se mete a ellos para destruirlo a usted. Y se mete a usted para destruirlo a ellos. Por eso tenemos cortes, jueces, abogados, fiscales, cárceles. ¿Usted ve? Porque hay tantas violaciones, hay tanta criminalidad, hay tanto odio, envidia, celo, contienda, hipocresía.
¿Sí? Hay todas esas cosas que son canalizadas por Satanás. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Mire cómo sigue diciendo. Porque no tenemos lucha, ¿entiende? Con carne y sangre. Dice aquí, vestido de todas las armaduras de Dios para que podáis soportar y estar firme contra las acechanzas del diablo. Oiga bien, ¿contra qué? Las acechanzas del diablo. Satanás no le da a usted la cara. Él se mete por detrás. Él se esconde cuando usted pasa para hacerlo tropezar. Le pone trampa. Como hacen con los ratones, que le ponen trampa, le ponen un pedazo de queso y le ponen ahí. O le ponen una goma, ¿entiendes? Para que queden pegados. ¿Sí? Él le pone trampa. Él no da de frente. Cuando sabe que usted tiene al Señor. Por eso, si alguien viene a su casa tocando y usted no está esperando visita ni nada y no sabe quién es, dígale al Señor, Señor, mira, están tocando la puerta y no me atrevo a ir. ¿Puedes tú, por favor, abrir esa puerta? ¿Te ve? Entonces, cuando el Señor va, que abre la puerta, Satanás ve que es el Señor y sale corriendo y dice, me equivoqué de puerta, y se va porque ve al Señor. Él le tiene miedo al Señor. Por eso dice el Señor en el capítulo 4, verso 7 del libro de Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Te ve? Cuando usted está en el Señor, usted puede resistir a Satanás. ¿Te ve? Poder de su fuerza. Satanás es un mentiroso, cuídese. No le abra la puerta a todo el mundo. Tenga cuidado con la clase de amistades que usted tiene. Queridas mujeres, si alguien viene a hablarle mal de su esposo, no le crea, reprenda, váyase. Querido esposo, si alguien viene a hablarle mal de su esposa, repréndalo. No le haga caso. La confianza tiene que estar en usted y su esposa, en usted y su esposo. Recuerde que Adán y Eva fueron destruidos y la familia porque le abrieron la puerta a Satanás. Ahora, hay otra puerta donde el Señor dice que está la puerta y llama. Si alguno me abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Está en Apocalipsis, capítulo 22. Es muy importante que entienda eso también. Cuando es Dios que toca, Él sabe cuándo tocar. Porque Él toca a la puerta de su corazón con el fin de que usted entienda. Y él se le presenta a usted y Él le dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor le viene a usted con arrogancia y cuanta cosa, y aquí mando yo, y aquí se hace lo que yo digo. No. El Señor viene humildemente con amor. Por eso dice la palabra de Dios. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y yo rogaré al Padre para que le dé otro consolador, el Espíritu Santo, que mora en ustedes, ¿sí? Y que está en ustedes. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? En San Juan 15, 12 dice, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo he amado. El Señor viene con amor, no viene con arrogancia. Por eso le dio el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es el amor. Entonces se va a identificar, cuando el Señor viene a tocar, va a identificar qué es el amor. Por eso le dio el Espíritu Santo para que usted sepa quién es que está hablando. Quién es el que viene a tocar. No ponga su confianza en nadie. Póngala en el Señor. Y usted va a conocer la voz. En capítulo 10 de San Juan, dice la palabra, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da para las ovejas. Yo llamo a mis ovejas por su nombre, y ellas escuchan mi voz, y me siguen, ¿sí? ¿Ustedes dónde está el punto? Que es muy importante. Dios le habla, y usted le conoce, usted conoce la voz de Dios, porque usted tiene el Espíritu Santo. ¿Usted ve dónde está la confianza? Así que no confíe en nadie. Esposo, cuidado. No maltraten a su esposa. Esposa, cuidado. No maltrate a su esposo. Padre, no maltraten a los hijos. Obedezcan en el Señor. Ustedes ven el poder de su fuerza. Por eso tienen que tomar las armaduras. Recuerden, el Señor no viene por X personas. Él viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Viene un pueblo que fue redimido y lavado por la sangre de Jesús. Él viene por eso. Él no viene a llamar a gente individuales, no. Dios no hace acepción de personas. Por eso usted tiene que ser miembro de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Usted ve? Lea el capítulo 6 de 1 de Corintios. Del verso 12 en adelante. Dice, todo me es lícito, mas no todo, ¿entiende? Me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejo dominar de ninguna cosa de ella. ¿No saber que vuestros miembros son cuerpos de Cristo? Y vuelve y dice del versículo 20 en adelante.
Vosotros sois templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso es que vamos a reconocer cuando Dios nos llama o nos hable. Porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos discernimiento, Dios da visión. Dios no se deja engañar, ni quiere que ustedes se engañen. Por eso deben confiar solamente en el Señor. ¿Es usted miembro del cuerpo de Cristo? No miembro de un concilio. Porque no todo lo que está en el concilio, dice el capítulo 7 de San Mateo, eso es lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sabe cuánto engaño, cuánta falsedad, duplicidad de cara que hay en muchos concilios, en muchas congregaciones? No en todas. Hay un remanente siempre en cada iglesia, en cada congregación. Hay un remanente fiel a Dios, que son guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? ¿Y cómo se sabe eso? En Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos engañemos unos a otros, irritándonos unos a otros, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. ¿Usted ve dónde está el punto? Entonces usted necesita el Espíritu Santo. Entonces se identifica, los que son miembros de la iglesia, tienen el Espíritu Santo, están sellados. Por eso dice Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Todos los que son salvos, todos los que son miembros del cuerpo de Cristo, tienen el sello del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Así como los hijos de Satanás tienen el sello del 666, el sello de la inmoralidad, el sello de la economía. Son 3 sellos. Le hace capítulo 13, ¿entiende? De Apocalipsis, para que se dé cuenta, del versículo 11 en adelante, para que vea los sellos satánicos. Y Satanás va a marcarlo, ¿entiende? Hay un hombre que va a ser un gobierno mundial, que pronto va a venir a marcar a todo el mundo, para diferenciarlo entre los que son de Dios y los que son de Él. ¿Sí? O sea que es muy importante que entienda. Entonces Dios tiene el sello. Si usted lee el capítulo 7 de Apocalipsis, va a ver que hay 144,000 judíos que están sellados, que siguen al maestro donde quiera que van, porque hay muchos judíos que no están sellados. Hay muchos judíos que rechazaron a Jesús. Pues entonces Dios tiene un remanente. Aunque Israel va a ser salvo, dígame bien, porque es el pueblo de Dios, pero van a tener que aceptar a Jesucristo para que el Señor los selle. De otra manera van a pasar por la gran tribulación, van a pasar por el tormento satánico y van a ser engañados. Pero hay un remanente que no va a ser engañado, que aman a Dios. Entonces los apóstoles eran judíos, ¿sí? Muchos creyentes, discípulos fueron judíos, aceptaron a Cristo. Todos aquellos que han aceptado a Jesucristo, Dios los va a marcar con el Espíritu Santo. Y muchos ya están marcados, ¿sí? Por eso dice la palabra de Dios ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 13 en adelante, que el Señor viene, tocará la trompeta, y los muertos en Cristo, usted ve, los muertos en Cristo, porque hay muertos que no en Cristo, que se van a quedar, que van a salir para resurrección de condenación. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero, usted ve. Van a estar primero que los muertos no en Cristo, que van a ser condenados. Pero también dice, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con el Señor para recibirlo en los aires. Leas ese capítulo 13, ¿entiende? Ese capítulo 4, del 13 en adelante, del libro 1 Tesalonicenses, se dé cuenta. Entonces Dios está marcado, Dios ha marcado a sus hijos. Por eso que la confianza y la fortaleza está en Cristo Jesús. Recuerden, hoy más que nunca la familia está deteriorada. ¿Sabes cuántas infidelidades? ¿Cuántas mujeres son hipócritas? ¿Cuántos hombres son hipócritas? ¿Cuántas mujeres son adúlteras? ¿Cuántos hombres son adúlteros? Con 2 y 3 mujeres. Y quieren mandar y dominar y maltratar a la mujer. Y muchas mujeres que tienen la pantaleta puesta, cogen el sartén, aquí mando yo. Y a veces se dan con el sartén y llaman a la policía para decir que el esposo le pegó. Óigame, hay infidelidades, todas esas cosas, los mete Satanás. ¿Sabe cuántos muchachos son rebeldes, desobedientes? Por eso dice aquí en este capítulo 6 de Efesios, que es el que estamos leyendo, versículos del 1 al 3, dice ahí, hijos, obedeced a vuestras madres porque esto es justo. Y sigue diciendo, honrad a vuestros padres, porque esto es un mandamiento con promesa, el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que Dios te dio. Pero el verso 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación del Señor, ¿te ven? Con disciplina del Señor. Disciplina a los hijos con amor,
En el Señor, cuando es en el Señor, es que tenga amor, que tenga ternura. No es que le den golpe y lo maltraten y le den todo lo que los gustos que ellos quieren sin decirle las cosas que les va a pasar mal. ¿Usted ve? Entonces hay que sacar tiempo porque viven trabajando ustedes como padres, no tienen tiempo para los muchachos, los llevan al del KEA, le compran lo que tienen, pero nunca sacan tiempo para ellos, para instruirle y enseñarle el temor de Dios. ¿Está entendiendo, tata? No tenemos tiempo, le compramos televisión, le compramos teléfono y lo dejamos en el internet ahí, que vean cuánta poca vergüenza. Y todos los muchachos van creciendo en inmoralidad, en desobediencia, en pecado. No tienen el temor de Dios y ahí se mete Satanás, porque lo estamos viendo que es puerta a Satanás para engañar su mente. ¿Sabe cuánta injusticia hay dentro de las escuelas? Y en muchos de IKEA. Se tiene que conocer quiénes es el de IKEA, quiénes son las personas que ven ahí, los muchachos, tienen que conocer esas cosas en la escuela, quiénes son los profesores, profesoras que tienen, y quiénes son los amigos de sus hijos, y quiénes son los padres de sus amigos. Usted tiene que entender eso, ¿usted ve? Para poder educar a su hijo bien. Porque Satanás se mete por cualquiera, se mete no importa quién sea. Satanás puede usar pastores, líderes, gobierno, alcalde, presidente, político, dueño de empresa, maestros, principales de escuela. Lo usa cualquiera, no importa. El fin es destruir la vida, porque hay que hacerle daño a Dios. Pero no podrá, porque Dios manda a su Espíritu Santo para proteger a sus hijos. ¿Ustedes por qué es importante tener el temor de Dios? Enséñale el temor a sus hijos de Dios. Hagan culto familiar en su casa. Que su niño pueda crecer bajo el temor de Dios. Cuando lo lleva a la escuela, ¿me entiende? Ore con ellos, no deje de orar. Si ellos van a salir, ore con ellos. Si usted lo va a dejar en el de que, ore con ellos. Y enséñale el temor de Dios. Respeto. Eso es muy importante que entienda. Entonces, ¿qué es un culto familiar? Es leer la palabra, explicarlas, ¿entiende? En el término que ellos puedan entender. Es orar los unos por los otros, orar por la comunidad, orar por el gobierno, por la nación. Orar por los gobiernos, por los presidentes, por los políticos, por los necesitados, por las lesbianas, homosexuales, adictos a la droga, alcohólicos, borrachos, homosexuales. Orar por toda esta clase de personas para que Dios los salve. No condene a nadie, no estamos llamados a condenar. El único que va a condenar se llama Jehová, que es el juez. Y el abogado, Jesucristo. ¿Entiende? Y el fiscal, el Espíritu Santo. Entonces usted ore por todas estas personas, enséñale eso a orar. Pero también enséñale que se cuiden de cualquier persona que viene a tocarle. ¿Te ve? Te enséñale el temor. Cualquier persona que venga a tocar a su niño o a poner la mano donde no debe, enséñale esas cosas y que ellos hablen. Porque a veces esta gente que son malhechores, ¿entiendes? Amenazan y dicen, si llama esto, te mato a tus padres. Entonces le meten miedo. Reprende esa malicia. Por eso enséñale el temor de Dios para que Dios lo cuide. Dice la palabra de Dios en Salmo 34, verso 7. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Dios pelea por sus hijos. Dios pelea por usted. Así que sepa, contiende quiénes son los amigos de sus hijos, quiénes son los padres. No deje nunca a sus hijos a dormir en casa de las amistades, no. Cuídese. Cuide a estos muchachos que son inocentes. Pero hoy en día el Satanás se va metiendo en la mente. ¿Sabe cuántos problemas tenemos en la escuela? Los mismos profesores tienen diferentes clases de manía, tienen cosas absurdas. ¿Sabe cuántos compañeros de escuela también? Que tienen cosas malas y la practican. ¿Sabe cuántos alcohólicos? ¿Cuántos niños y todos usando droga? Vendiendo droga, usando pastillas, comprando condones, teniendo sexo fuera de lugar, antes de tiempo. Todas esas cosas usted tiene que enseñarle a sus hijos. Por eso necesita que tiempo, tiene que sacar tiempo para ellos. ¿Usted ve dónde está aquí el punto? Nuestra confianza está en Cristo Jesús. Nuestra fortaleza está en Cristo. ¿Por qué eso? Porque las luchas que tenemos son espirituales. Se meten en la gente. Usted cree que es la gente, pero no es la gente. Son espíritus inmundos. Para alejarlo del temor de Dios. Entonces, si usted cree que son, entiende. Y usted no haya que hacer que le llamen de la escuela. Mira, que tu hijo está allá arriba, acaba del extension y cuántas cosas. No, hermano. No salga corriendo. Ore a Dios. Pídele a Dios sabiduría de cómo bregar. Y cuando vienen a hablarle mal de sus hijos, no comienza a pegarle inmediatamente. No, escúchelo.
escuche razones. Escuche a sus hijos. Ven acá, papi o mami. ¿Qué fue lo que pasó? Háblame, ven. Y se lo lleva, no delante de los demás. No, vais a un sitio a solas, que él se sienta o ella se sienta con confianza. Saque tiempo. Que tengo que trabajar, que no tengo tiempo. No. Ay, que yo, ¿cómo entonces le pago la deuda? No. Sus hijos son primeros que todo. Usted es responsable a ellos. Dice el Señor en el Salmo 127, del 1 al 5, lo dice claramente. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia, la ciudad. Si Jehová no trabaja, en vano construyen los constructores. Dice, herencia de Jehová son los hijos. Y tenemos que darle cuenta al Señor. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de ellos. Usted es responsable, somos responsables de nuestros hijos. Y tenemos que darle cuenta a Dios. Nosotros somos administradores. Nosotros no somos los dueños de nuestros hijos. Dios es el dueño de nuestros hijos. Nosotros somos administradores de Dios. Sí, es muy importante. 1 Corintios capítulo 4, del 1 en adelante, dice, entiende, que se requiere de los administradores que seamos hallados fiel. Óigame bien, tenemos que ser hallados fiel porque Dios va a llamar a cuenta. Y no va a decir, dame cuenta de lo que te entregué, de los talentos que te entregué. Porque todos son de Dios. Nuestros hijos, la esposa, son de Dios. Padres, son de Dios. Matrimonio es de Dios. Dios fue el que lo hizo. Pues entonces vamos a darle cuenta. Por eso que hay aquí, necesitamos fortaleza y confianza solamente en Dios. En Dios. No es que usted no pueda confiar en su esposa y en su esposo. En el contexto, ¿entiende? De no pelear, de hacer infiel, no. Pero en el contexto de salvación, de vida eterna, solamente en Dios. Solamente en Jesucristo. Usted no puede confiar en más nadie. Porque Satanás se viste de ángel de luz. Está en 2 Corintios capítulo 11. ¿Entiende? El verso 3 dice que como la serpiente engañó a Eva, también Pablo se preocupaba por el sentido de que podían ser tergiversados por Satanás de los hijos y de los padres y de los ministros. Del verso 13 en adelante dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, buscando a quien devorar. ¿Te ve? Se viste como de luz porque él era luz, tenía luz, era lucero. Se le llamaba lucero de la mañana, pero ya no. Sí, porque hay pecado, es corrupto. Trató de darle un golpe de estado a Dios. Pero que Dios es Dios, ¿cómo va a tratar de darle un golpe de estado y matar? Y cogió millones, eso sí, cogió millones de ángeles. Pero Dios los tiene en prisiones eternas. ¿Te ves? Entonces, aún los ministros de Satanás se visten como ángeles de luz. Y por eso que se están levantando iglesias que no son de Dios. Aparentan ser de Dios para coger gente. Y ayudan en cuantas cosas. Pero el pecado, si usted lee el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que allá habían 7 iglesias. Dentro de ellas había una que era, entiende, en Tiatira, que era por una mujer llamada Jezabel, maestra. Seducía a los ministros, oye, a los siervos de Dios los seducía y engañaba. Y tenían hijos, entiende, de diferentes personas. Y Dios dice aquí que heriría de muerte a los hijos si esta gente no se convierta. Y a ella y a todos los que adulteran con ella, lo iba a arrojar en cama de enfermedades, de muerte. ¿Sí? Siempre ha habido esa cosa. Había otra doctrina de Balaán, que enseñaba a sacrificar a los ídolos y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a adorar imágenes. Es muy importante. Había otra doctrina de los nicolaitas. Eran conquistadores, venían a conquistadores del pueblo. Con esa doctrina, para llevarse a los hermanos y dividir la iglesia. Eso pasa hoy en día. ¿Sabe cuántos ministros están viviendo con diferentes mujeres? Dejando a su esposa para vivir con la secretaria, con otra persona. Eso es real. Tanto mujeres como hombres. Hay muchas mujeres que son pastoras. Amén, gloria a Dios. Pero engañan a su marido, quieren dominar al marido. Aquí mando yo, dice ella. Y viven en adulterio y fornicación. Se enamoran de esto y aquello del músico. Oigan, terrible. Los mismos músicos también. Esa es la doctrina de Jezabel. ¿Usted ve? Así que Satanás se ha metido en las iglesias, en los gobiernos, en los políticos, en los hogares, en la familia. Porque recuerden, vuelvo y les repito, el plan satánico es dividir la familia porque la iglesia se compone de familia. Y al dividir la familia, la iglesia está dividida. ¿Y cómo eso? Con esta inmundicia, la lucha que están teniendo ustedes. Vuelvo y repito, versículo 10, capítulo 6 de Efesios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No es el amigo suyo, no es el amigo de su esposo o de su esposa.
no es el hermano, la prima, el sobrino, no es el vecino, no es el empleado, no es el supervisor. Es Satanás en ellos para tener ustedes infidelidades. Por eso que somos infieles. Hacemos tantas cosas que no son de Dios. Por eso dice aquí que la lucha es ardua. ¿Usted ve? No tenemos lucha con carne y sangre, o sea, con seres humanos. Usted no tiene lucha con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su padre, con su hermano, con el vecino, con el empleado, con el supervisor. No, tiene lucha con Satanás. Mire aquí, que es muy importante. Algunos versículos que dice aquí, y quiero que usted lo vea. Léase usted, abra la Biblia, y léase ese capítulo 6. Mire ese versículo 10 como dice. Dice, vestíos de todas las armaduras de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Usted ve? Quien le engaña es Satanás, quien se esconde es el diablo, el príncipe de la tiniebla. Se esconde para hacerle daño a usted, a su familia, para traerle disgusto uno detrás de otro. Prueba tras prueba, ¿entiendes? Tentaciones. Por eso hay infidelidades, tanto en los niños, en los jóvenes, en los padres, en los esposos, matrimonios, en los ministros, en los fieles, en los miembros. Y sigue diciendo aquí, porque no tenemos lucha contra carne, sino contra huestes en todas las regiones, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los cielos, ¿te ves? Ahí están contaminados con huestes satánicas, espirituales, ángeles caídos. Se le llama demonio, la Biblia le llama demonio. Los ángeles caídos se le llama demonio, espíritu inmundo. En aquellos tiempos se metían, ¿me entiendes? Hoy día se meten también. Lo que pasa es que la gente no tiene poder para reprender. Pero si usted va al capítulo 5 de Marcos, se da cuenta que había un joven que tenía 2000 demonios. Óigame bien. Y unas cuantas mujeres terribles se metían, pero vino el poder de Dios y comenzó a reprender. Por eso Dios en el capítulo 10 de San Mateo, versículo 1 en adelante, dice que le dio poder y unción, autoridad a la iglesia para echar fuera demonios y sanar toda dolencia. ¿Usted ve? Eso lo tenemos hoy en día, pero el poder no se está practicando porque no estamos viviendo en santidad. ¿Ve usted? Dios dio el poder a la iglesia. Fortalecer, ¿tú ves? Fortalecer, cubrir la iglesia. La iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene la autoridad para arreglar en el nombre del Señor. ¿Usted ve? Nuestra confianza y nuestra fortaleza está en Cristo. ¿Le está usted sirviendo al Señor, pastores? ¿Pastora? ¿Miembros de la familia de la iglesia? ¿Le sirven a Dios en el Espíritu? ¿Tienen el Espíritu? ¿Puede usted discernir cuando es un espíritu de demonio o cuando es un espíritu, entiende, de Dios? Hay 3 clases de espíritu. Está el Espíritu Santo que Dios dio a todos aquellos que aman y guardan los mandamientos de Jesucristo. 2, está el espíritu humano que Dios dio en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Dice que sopló en la nariz aliento de vida. Ese es el Espíritu de Dios. Y está el espíritu satánico, ¿entiende? Que destruye. En capítulo 3 de Génesis encontramos este espíritu inmundo. En el capítulo 8 de San Juan, del verso 44 en adelante, encontramos este espíritu inmundo. En el capítulo 4 de Mateo, encontramos este espíritu inmundo que es satánico, que tentó a Jesús e instó al pueblo para que mataran a Jesús. ¿Usted ve? Entonces, ¿cuál de esos 3 espíritus lo guía a usted? ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Cuando usted ¿habla usted con la mente de Cristo o Satanás? Porque déjeme decirle, Satanás le mete ideas, malos pensamientos. Por eso que necesita usted la mente de Cristo. Porque Satanás no puede tocar la mente de Cristo. ¿Usted por qué se requiere que nos sometamos a Dios? Como familia debemos orar como familia. Vuelvo y les repito, tengan altares familiares, leyendo la Biblia, orando los unos por los otros, cantándole a Dios, instruyendo. Deje de ver, ¿entiende?, televisión constante, porque hay gente que duran 6, 7 horas viendo programas. Uno ve novelas, otros ven pornografía, se meten al internet, a las redes sociales y hacen cuanta poca vergüenza y después la practican. Eso es pecado, eso es el enemigo, eso lo aleja de Dios. En vez de pasar 2 y 3 horas en el internet,
en las redes sociales, póngase a orar y a leer la palabra. No es que no vea, pero vea programas que puedan instruir, que no afecte a la iglesia, no lleve anatema a la casa. Pero es que usted ve tanta poca vergüenza por ese ambiente, ve, en las redes sociales, dice aquí. ¿Entiendes? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino con qué? Con potestades en las regiones celestes. ¿Y usted cómo se coge? A través, ¿entiende? De las redes sociales, usted coge todas estas cosas de influencia, porque están en los aires. Entonces usted lo mete a la casa, eso se llama anatema. Y después se practica. Por eso hay mucha gente viene discutiendo y peleando y no se comprende. A veces el niño dice, mami, déjame quieto que estoy cansada, dice la madre. Déjame dormir. Óyeme, te está llamando, ¿qué es lo que te está diciendo? Pero a veces hay madres que llaman a sus hijos para comer o hacer una cosa. Ah, no me llame, yo estoy aquí viendo un programa. Óyeme, una desobediencia terrible. No hay ese consenso. ¿Te ves dónde está el punto? Entonces necesitamos altares familiares, o sea, oración, lectura de la palabra, cántico, clamar a Dios, amarnos, comer juntos. Ya no se come juntos, hermano. En una misma mesa, cada cual viene de la mesa, se sirve y se va a su altar, a su cuarto, a ver, entiende, el internet o a ver las redes sociales o a ver por su teléfono. Ya no hay unidad, no hay economía. Tenemos que compartir, volvemos a esos tiempos, hermano. Volvemos al tiempo primitivo. A comer juntos como familia, a respetarnos, a dialogar. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo estás? A dialogar. Y nunca acueste a los muchachos, ¿entiendes? Sin haber orado con ellos, ore con ellos. Hágale una historia bíblica. Ponga un horario. Un tiempo para esto, un horario que se cumpla. ¿Ve usted? Eso es para que tenga la confianza de parte de Dios en ustedes. Para que Dios preserve la casa, preserve la familia. Ustedes cuando están trabajando, ustedes no saben dónde están sus hijos. Usted cree que están en la escuela o que están en el de IKEA. Pero a veces el de IKEA van gente mala. Hay gente abusadora en la misma escuela. A veces los mismos maestros, compañeros de escuela también. El vecino, los compañeros. O sea, tienen que tener cuidado, hermano. No tenemos lucha contra carne y sangre solamente, sino ¿con qué? Contra principados de la tiniebla en las regiones celestes. Por eso tenemos que tener las armaduras de Dios. Sí, ve usted desde que está aquí el punto. Sí, que este mundo pronto va a ser destruido con fuego y azufre, hermano. Ah, que nadie es perfecto, que nadie es justo. Tiene razón. Fuera de Cristo nadie es perfecto. Fuera de Cristo no hay justicia. Pero en Cristo Jesús somos perfectos. Si estamos en Cristo Jesús. Si amamos a Jesús y guardamos su mandamiento. Por eso que es muy importante cuando usted vaya a la iglesia, al templo, a adorar a Dios. Y lleva a sus hijos. Asesórese. ¿Quiénes son los que están dándole clase a sus hijos? Si están allí en la aula, ¿entiende? Porque hasta eso se ha descuidado. En muchas congregaciones, ya casi los muchachos no estudian la palabra. Se ponen a jugar, a brincar y a hacer juegos y cuantas cosas. Y a la iglesia se va a adorar a Dios. ¿Usted ve? Para eso hay tiempo. ¿Ve? Cuando ponemos entonces todo en orden, hay que tener cuidado. Hay muchos padres que traen a sus muchachos, los dejan en la puerta del templo y se van a hacer cuantas cosas. Pero se olvidan de Dios. Y no me ponga la excusa de que tenemos que trabajar porque tenemos que pagar la deuda. No. Hay que hacer un balance. Trabajo, ¿entiendes? La familia, el hogar, el matrimonio. Hay que tener eso en mente. Sin engaño y sin hipocresía. Porque hoy ustedes son padres, mañana van a estar lamentándose. Porque van a tener hijos delincuentes. Hoy ustedes son hijos, mañana van a ser ustedes, ¿me entiendes? Padres, y van a tener problemas. Porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que hijos deben obedecer a su padre, deben respetarlo, porque ese es el primer mandamiento con promesas, tienen que amarlo. Y ustedes padres tienen que sacar tiempo para sus hijos, amarlo, jugar con ellos, enseñarles el temor de Dios, porque su confianza está en Dios. ¿Te ves? Ese es el tema que estamos desarrollando. Teniendo confianza y fortaleza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos ayuda. Así que si están pasando, vuelvo y repito, por tormentas, por dificultades, no estén buscando psicólogo y psiquiatra. Busque a Dios. Que le pase estas cosas, realmente para el médico, pero busca a Dios primero para que Dios te indique qué persona puede atender con tus hijos. ¿Sí? O sea que es una falta de ¿qué? De sabiduría. Dice la palabra de Dios, Santiago, el que te falte de sabiduría, demándela de Dios. ¿Ustedes por qué necesitamos tener a Dios de confianza? Porque entonces Él nos guía a toda verdad. El mundo necesita la guianza de Dios.
El Espíritu Santo. Estamos viviendo el tiempo del Espíritu Santo. Dios vino, lo rechazaron la gente. ¿Entiendes? Entonces Dios mandó a su Hijo. También lo mataron a su Hijo. Pues entonces Dios manda al Espíritu Santo. Ahora, ¿quién va a venir después del Espíritu Santo? Más nadie. Este es el último tren. El último avión. Si rechazaste al Espíritu Santo, eres condenado el día del juicio. Y eso va a ser muy pronto. ¿Te das cuenta? ¿Por qué tenemos que buscar a Jesús? Señor murió y resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y viene pronto por segunda vez. Y ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a dar a cada cual conforme sus obras. Léete el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Para que te des cuenta de lo que viene. El capítulo 14. El capítulo 13, 18 de Apocalipsis. Lee esos capítulos que son la profecía. Tú no tienes que ir a la bola de cristal. O a la baraja. O al hechicero, brujo. No. La Biblia te dice todo lo que viene. Ahí está todo registrado. Entonces busca a Dios. Pero recuerda que para poder entender, necesita el Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo, necesita amar a Jesús y guardar sus mandamientos. Y el mandamiento de Jesús es que nos amemos como Él nos amó. ¿Te ves? Vivamos en santidad. De acuerdo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Aleluya. ¿Te ves? Sé santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significa eso? Hay dos clases de santidad. Santidad A, santidad D. La santidad A es apartado para servir, apartarlo del mundo. No podemos vivir conforme al mundo. De acuerdo a Santiago 4:4 dice allí: oh alma adúltera, ¿no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Tú ves? ¿Y qué es el mundo? 1 Juan capítulo 2, versos 15 y 17. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque hay tres cosas en el mundo que no proceden de Dios: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proceden de Dios sino del mundo, y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú haces esas cosas, vas a tener vida eterna en Cristo Jesús. Satanás no te va a engañar. No vivas conforme al mundo, los deseos de la carne. Vive conforme a Dios. Aparte, santidad A. Entonces, santidad A. Entonces, en toda vuestra manera de vivir. Santidad D. Está en Colosenses capítulo 3, del verso 5 en adelante. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, orgía, hechicería, brujería, santería. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero ahora dejad ira, enojo, disensiones, mentira, engaño. Entonces, santidad D. Léete Colosenses 3 ahí, del 5 en adelante, para que te des cuenta. ¿Tú ves? Si vives esa vida, eres parte del cuerpo de Cristo. Si eres parte del cuerpo de Cristo, eres miembro de la iglesia. Si eres miembro de la iglesia, entonces el Señor te levantará. Así que no todos los que están en la iglesia, no todos los que van al templo van a ser salvos, sino el que hace la voluntad de Dios. No importa que sea un predicador, que sepa mucha Biblia y la cite ahí, si no vive conforme a la santidad de Dios, no te evita que no va, nananina. El hecho de que yo sepa mucha Biblia, eso no me garantiza que yo soy salvo. No. Necesitamos un cambio con Dios, aleluya. Una transformación. Tenemos que ser santos. No podemos vivir en la inmundicia, en la mentira, en la hipocresía. Porque hay mucha gente que son hipócritas. Tenemos que ser lavados por la sangre de Cristo, aleluya. El Señor tiene que vivir en nosotros. Usted no puede vivir sino Dios en usted. Como decía Pablo en Filipenses: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el nombre de la fe del Hijo de Dios. ¿Te ves? Necesitamos estar en la confianza del Señor. Entonces tenemos fortaleza. Entonces tenemos confianza. Nadie podrá engañarnos. ¿Te ves? Porque estamos en Cristo Jesús. Así que dejemos la inmundicia, la carnalidad, canto de carne, chuletero, hipócrita, viviendo doble vida. ¿Te ves? Satanás se ha metido, hermano. Como ángel de luz, Señor lo reprenda. ¡Saba! Yo lo reprenda. Necesitamos un cambio de adentro hacia afuera. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Por eso es que necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos confiar solamente en el Señor. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Saraka ya tu kuniyamaya. Rukula la yanda mayukuna kamaga kuniyalama.
Yukunu yaraka yukuhala kaya no mokonu. Tukuhala no kanaya kabaha kinahara lukua. Hay que vivir por fe. Hay que vivir la palabra de Dios. Tenemos que andar en santidad, sin la cual nadie podrá vivir al Señor. Tenemos que hacer luz a un mundo que está en tiniebla. No podemos vivir duplicidad de cara. Tenemos que vivir lo que predicamos. Así dice el Señor. Sabaracaya toa. Bendito sea y alabado el nombre de Dios. Es tiempo, hermano, de pararnos. Como dice Jeremías en el capítulo 6, verso 16 en adelante. Paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua, mirad cuál es el buen camino y andad por él. ¿Te ves? Deténgase, deténgase. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Hay que detenernos. Solamente hay un camino. Y el Señor lo dice en el capítulo 14, verso 6 de San Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Te ves? Cristo es el camino. A Él es que tenemos que seguir. Tenemos que buscarlo. Nuestra confianza solamente en Él. No ponga su confianza en ningún hombre. La Biblia dice: maldito todo aquel que confía en el hombre. Y esto es con relación a la salvación. El que no peca, el que no practica pecado, el que es guiado por el Espíritu Santo, ¿entiende? Este es dirigido por Dios. Pero con todo y eso, tenemos que poner la confianza en el Señor. Vivir la palabra de Dios. Dice el Señor en el capítulo 4 de San Mateo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuáles son las armaduras de Dios? El Señor aquí da una lista de las armaduras de Dios para que puedas resistir a Satanás. Recuerde, tu lucha no es con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu padre, el empleado, con la factoría, con el vecino, con los compañeros de trabajo, con tu hermano, tu hermana, tu novia, tu novio. No, tu lucha es con Satanás. Él se mete a la gente. Aquel que no tiene a Jesucristo. Óyeme bien, Satanás no puede tocar un cuerpo que sea dirigido por Jesucristo. ¿Tú ves? Que tiene el Espíritu Santo. No puede. Él pone tropiezo. Él se mete para poder engañar, pero Dios te cuida. Dice el Señor ahí en el capítulo 10 de 1 de Corintios, verso 13. Porque ninguna tentación que había de nosotros es humana, sino que el Señor dará juntamente con la tentación la salida para que puedas resistir y salir firme. ¿Te ves? Es a través, el Señor te va a proteger. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. El Señor manda a su ángel. Tú no estás solo ni sola. El Señor va contigo. Por eso no salgas corriendo. Si tu esposo te es infiel, no lo bote. No salgas corriendo. Clama a Dios por él para que Dios lo salve y lo transforme. Si tu esposa te es infiel también, ora por ella. No la cambie. O no diga: voy entonces a darle por la misma cabeza para que le duela. Le voy a hacer lo mismo. No. No te iguales, porque Satanás, tú estás imitando a Satanás sin darte cuenta. Segunda de Corintios 4:4, eso es lo que dice. Que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo y se arrepientan y sean salvos. ¿Usted ve? Satanás te ciega. Ahora que no es Satanás, sí, es Satanás. Él fue el que tentó para matar a Jesús. De otra manera, el Señor no hubiera venido. Él vino porque Satanás tentó a nuestro primero padre, lo destruyó la familia. Pues entonces el Señor vino a reivindicarlo, a unirlo otra vez como puente para llevarlo a Dios. Por eso fue que Él vino. Así que no te dejes engañar el enemigo que te dice en la mente que no hay diablo, que no hay infierno. Sí hay. ¿Entiendes? Así que lee la palabra. Conságrate para que el Señor te dé el Espíritu Santo para que puedas ver estas cosas que te estoy diciendo. Recuerda que esto hay que verlo espiritualmente. Pero la gente no lo ve espiritual porque no dedica tiempo a Dios. Tú necesitas el Espíritu Santo. Tienes que ver esas cosas. Tenemos demonios y espíritu inmundo en la calle. Aquí Pablo dice que están en los aires y van bajando cada día más. Mira toda la criminalidad que hay. Cuánta injusticia. Cuánta corrupción. Cuánta perversión. Cuánto engaño. Cuánta falsedad. ¿Tú crees que de dónde viene eso? Si no hubiera Satanás. Porque Dios no practica esas cosas. Dios condena esas cosas. Porque hay tanta idolatría. Todo el paganismo. Porque hay muerte. Porque hay tantas enfermedades. ¿Por qué viene esa cosa? Porque hay un demonio que te aparta de Dios. Y entonces viene la consecuencia que Dios ha dicho. Que a todos los hijos de desobediencia viene la ira de Dios. ¿Sí? ¿Quieres ser librado? Clama a mí, yo te responderé. Y el Señor, si te enfermas, Dios te da la fortaleza. ¿Ves? Teniendo fortaleza y confianza en Dios. Ese cuerpo se enferma
por el pecado. Pero al tener a Dios, Dios te libera, Dios te sana y te da el gozo y la alegría. No tienes por qué preocuparte. Que no tengo seguro. Que no tengo trabajo. Dios te suple. Ve el Salmo 24 para que veas. Dice que de Jehová es el mundo y su plenitud y lo que en él habita. Porque él afirmó sobre los mares, ¿entiendes? Y la afirmó sobre los ríos. Él está ahí. El Señor está ahí. Él es el dueño del oro y la plata. Dice, ¿entiendes? Muy importante. Clama a mí, yo te responderé. Pero sé fiel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Recuerda, tu lucha no es con carne y sangre. Tu lucha es con potestades en las regiones celestes, que cada día más van bajando. Porque tiene que hay muchos accidentes y aviones y cuantas cosas en los aires. Los barcos se hunden. Hay algo que está andando mal. Eso es muy importante que te puedas entender. Porque hay tanta corrupción en los gobiernos, en la casa de gobierno, en los presidentes, en los reyes de la tierra. Porque hay tanta corrupción y inmoralidades. Date cuenta. Porque hay tanta injusticia. ¿Sí? Hay un mal espiritual que domina y controla la mente. Y mira cómo sigue diciendo aquí. O sea que debes saber estas cosas. Porque nuestra lucha no es con carne y sangre solamente. Y aquí hay varios puntos que debes saber. Quiero leerte algunos versículos para que te des cuenta. Que dice aquí. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, oye bien, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis soportar. Oye bien, ¿cuáles son las armaduras de Dios que hay que tomar? Porque son armas espirituales. Son almas espirituales. Mira aquí como dice algunas que te voy a mencionar para que te la pongas. Dice aquí. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Primera alma, el lomo que tienen que ponerte aquí. ¿Entiendes? Porque a veces tú estás cansada o cansado y necesitas fortaleza. El lomo con la verdad. Siempre habla la verdad. Porque la verdad te hará libre. Eso es lo que dice el capítulo 8, verso 32 de San Juan. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y la verdad quién es? Cristo Jesús. Entonces, anda en el Señor, tú ves. Él te da la fortaleza. Él es el que te guía. Así que vístete tu lomo con la verdad, que es muy importante que tiene que tener. Y vuelve aquí y dice, y revestidos con la coraza de justicia. Sé justo, tú ves. En el capítulo 6 de Miqueas, versículo 8, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que haga justicia, que ame misericordia y que te humille bajo la mano poderosa de Dios. Lamentablemente tenemos que terminar, pero recuerda, nuestra fortaleza está en Dios. Nuestra confianza está en Dios. Busca a Jesucristo, convierte tus pecados y el Señor te da la fortaleza que tú necesitas para que tu familia se mantenga unida. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por cada una de las personas que escuchan el programa. Bendícelo, guárdalo, la familia, los matrimonios, los hijos, las hijas, que se sometan uno al otro. Que haya fidelidad, Señor. Que si tú vienes, ellos se puedan levantar. Dale la fuerza de tu espíritu. Ayúdale para que puedan vencer la tentación. Te lo pedimos ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le guarde. Nos veremos la próxima semana con la ayuda del Señor. Si Cristo no ha venido, lo pedimos muy pronto. Y recuerde, Cristo Jesús es la única solución a los problemas. Bendiciones.